manera que Dios no te va a usar es si vos no querés que te use. Así que decirle al lado, dejate usar. Dejate usar por Dios. Bueno, estamos contentos por lo que está pasando en esta noche y queremos que sigan pasando cosas lindas de parte de Dios. Y estamos en un ciclo sobre la gracia, hablando sobre la gracia de Dios. Y es el tercer miércoles que estamos tocando este tema. El primer miércoles estuvimos hablando de la oveja perdida, el hijo pródigo, la moneda perdida y un poco hablamos de que uno no se puede cambiar uno mismo, que por más esfuerzos que uno haga en querer cambiar, se frustra. Y eso es lo que dice la ley de Moisés, era uno cumpliendo en obediencia, quería obedecer la letra de la palabra para recibir las bendiciones de Dios y no pasaba nada, porque igual infringíamos la ley. Entonces estuvimos viendo que Dios es el que nos transforma, Dios es el que nos cambia, Dios es el que hace el milagro. Y también vimos cómo Dios nos lleva a su presencia. Y el ejemplo de la oveja, que lo único que hizo la oveja es dejarse llevar. Y eso es todo lo que muchas veces tenemos que hacer, es dejarnos llevar por Dios, porque Él es el que hace. Y vemos al hijo pródigo que aún siendo, cometiendo errores como los que los cometió, cuando vuelve al Padre por el motivo que sea, aunque el motivo fue egoísta, porque volvió porque tenía hambre, igual el Padre nos recibe y nos pone en lugares de privilegio y nos viste con honra y nos da su anillo, y hablamos de todo lo que significaba eso, no por nuestro mérito sino por el amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces empezamos a hablar del verdadero significado de la gracia, y estamos acostumbrados a querer hacer para merecer recibir. Es lo que viene grabado en nuestra humanidad. Y Dios dice, no se trata de lo que vos hagas, sino de lo que yo hice. Porque yo soy el que hice, para que vos puedas tener la salvación. Y hoy vamos a hablar de un versículo de la Biblia que está en capítulo 8 del libro de Romanos. Estuve leyendo Romanos y releyéndolo, y lo vuelvo a leer el capítulo 8, y vuelvo a leerlo y vuelvo a entender algo nuevo, y Dios me ilumina con algo. Y pensé que cuando ahora terminé de leer Romanos, como que nunca lo había leído en mi vida. Y hay cosas que, si lo vuelvo a leer, me vuelvo a refrescar. Así que les recomiendo que lean en sus casas el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y acá parece que estamos con problemitas. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Bien, pero tengo plan B. A ver, qué bueno. Nunca falla. Papelito. Les voy a leer. El tema de hoy es ¿quién te condena? Quiero preguntarles si alguno de ustedes no recibe mensaje, tiene WhatsApp y no recibe el mensaje del tema de las prédicas, porque estamos en un grupo de WhatsApp que se llama El Orador para el Espíritu y queremos ingresarlos a todos, así que les voy a ver, levante la mano. A ver, ¿quién se puede ocupar de algún líder de grupo que está como administrador, que los incorpore? Entonces estamos todos comunicados, informamos lo que está ocurriendo, y alguno por ahí levanta un mensaje, otro pone vendo auto, pero el sentido del grupo es mantenernos informados. Alguien quiere pedir oración por algo, lo pide, todos estamos orando. Así que bueno, háganse integrar, porque hay varios administradores de ese grupo, entonces todos van a tener la información de lo que está ocurriendo. Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Les vuelvo a leer. Presten atención. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Por lo tanto,
ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que no hay entonces? ¿A quiénes? ¿A los que qué? Pertenecemos. ¿Ah? Entonces la palabra clave acá es pertenecer a Cristo, ¿no? Pertenecen a Cristo Jesús. Entonces los que pertenecemos a Cristo Jesús ya no son condenados. Después dice, porque ustedes pertenecen a Él. Él está escribiendo a la iglesia de Romanos. Dice, porque ustedes, el Señor nos está diciendo a nosotros, porque ustedes pertenecen a Cristo. El poder, y porque ustedes pertenecen a Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del pecado, del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pertenecemos a Él? ¿Qué más? Lo que leí después. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Da vida. Otra versión dice el poder vivificador. Cuando estaba leyendo esto y leí la versión vivificador, le digo a mi señora, es como si fuera un detergente especial, ¿vieron? Un vivificador que vivifica. ¿Tá? El poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces hay dos poderes. Uno que da vida, ¿sí? Que es el Espíritu de Dios, que viene a vivir dentro nuestro y nos vivifica, y el pecado que nos lleva a la muerte. Entonces, si yo tengo el poder del Espíritu Santo que me vivifica, no hay condenación, porque pertenezco a Cristo. Si no tengo el poder del Espíritu Santo que me vivifica en mí, hay condenación, porque está el pecado, que la consecuencia que trae me lleva a la muerte. Entonces tenemos vida, muerte, pecado, espíritu, ¿sí? ¿Lo van cazando? ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué sigue? Bien. Un aplauso acá a los técnicos, los especialistas. Pero machetito, ¿vieron? Bien, entonces hacemos. Al morir Cristo por nosotros, pagó la condena que nos correspondía por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento vemos que por cada pecado debía haber un sacrificio. Si ustedes leen el libro de Levítico, el libro de Números y Deuteronomio, ven que establecía la ley. ¿Qué pasaba? Que cuando uno cometía determinado tipo de pecados, debía realizar determinado tipo de sacrificios de animales. Entonces llevaba el animal, que debía ser un animal especial, no tenía que ser defectuoso, tenía que ser un animal que esté bien, entero, sin ningún defecto. Entonces el sumo sacerdote, esto lo expliqué ya, ¿no? Revisaba el animal, y si el animal era bueno, aceptaba el sacrificio. El hombre tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal, transfería el pecado de la persona sobre el animal y lo degollaba. Entonces moría el animal y pagaba el precio de mi pecado, porque le transfería. Pagaba el pato, ¿no? El chivo expiatorio, todas esas palabras, ¿las conocen? Bien. Pero si yo salía de ese lugar, puro. Pero si yo salía de ese lugar y en el momento pensaba algo mal, codiciaba algo, ¡ay! Otro animal. Tenía que agarrar porque volvía a cometer otro pecado. Entonces la ley, el sistema de la ley que se había establecido Dios en el Antiguo Testamento no funcionaba. Porque las personas no podían evitar pecar. Porque la naturaleza humana tiende a infringir la ley. Entonces estuvimos hablando la vez pasada que si había un cartel que dice prohibido tocar pintura fresca, que lo primero que hacemos era tocar la pintura fresca, ¿no? Sí. Nos tentamos, porque donde dice la ley no, ahí sí. Si dice no, es sí. Bien. Entonces no funcionó, y como al no funcionar estableció el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, las buenas noticias.
Entonces vemos en el libro de Hebreos, pasamos, dice 9, 13 a 14, bajo el sistema antiguo la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces el Señor Jesús, cumpliendo la ley, se ofrece Él mismo como sacrificio, siendo perfecto por nuestros pecados, y su sacrificio, la característica que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por eso es tan importante, es que su muerte, la sangre que derramó, perdona nuestros pecados para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir para siempre? ¿Qué quiere decir para siempre? Para siempre, ¿no? ¿Y siempre qué es? Siempre. Quiere decir que si ayer pequé, ¿me perdona, Señor? ¿Y si hoy pecó? ¿Y si mañana pecó? También. Entonces, por eso no hay condenación para los que tienen ese beneficio, el beneficio del perdón de Dios es para siempre. Porque si no fuera así, cada vez que pecamos, Cristo tendría que volver a morir por nosotros. Entonces su muerte hubiese sido en vano. Ahora, lo despertemos. Él pone en nosotros el poder vivificador dentro nuestro para vencer el pecado. Porque la verdad que cuando pecar, recuerdan que la palabra pecar significa errar al blanco. La verdad que cuando le erramos la pasamos mal. No está bueno, es que uno puede decir en el momento, ah, qué bueno, pero cuando una vez que cometió el error, la pasa mal. Entonces, para evitar eso, Él pone el Espíritu Santo que nos da vida y nos hace vencer el pecado. El Espíritu en nosotros es el que vence, no nosotros. Porque nosotros, ya lo vimos, no podemos por nosotros mismos. Es el Espíritu vivificador que todo lo puede. Entonces, Cristo vino pesado. Ahora fíjense, el éxito de nuestras vidas está en pertenecer a Cristo. O sea, ¿de qué nos tenemos que ocupar? Preguntarle a lo que estás ocupando. Ahora, ¿sabes cómo? ¿Sabes cómo hay que hacer? Porque uno dice, ¿cuál es el éxito? ¿Sabes cuál es el éxito para la sociedad? Y a veces nosotros pensamos también que es el éxito. Es que nos vaya bien en el trabajo, que poder tener dinero ahorrado, tener un futuro asegurado económico. Entonces nos consideramos qué exitosa que es esa persona porque está cumpliendo el sueño, porque está teniendo lo que desea tener. Entonces el parámetro es del éxito hoy en la sociedad. Si vos decís, es pertenecer a Cristo, mira un signo. ¿No? Está chapita, ya enloqueció. Pero la Biblia nos dice que el éxito es pertenecer. Y vemos la historia de José. ¿Conocen la historia de José que fue vendido por sus hermanos a unos beduinos que lo habían tirado en un pozo porque se lavan de él? Imagínense, van en un desierto, ellos estaban en Israel, en Canaán, y lo llevan los beduinos caminando por el desierto atado, porque se lo compraron a los hermanos por 20 monedas de plata, y va atado durante días como esclavo. O sea, imagínense en el estado que José llega a Egipto. Y cuando llega a Egipto, estaría cansado, agotado, con sed, con miedo, con tristeza, porque los hermanos lo habían traicionado. ¿Saben cómo estaba físicamente? Desnudo.
desnudo, ¿sabes? O sea, humillado, en un país que no conocía el idioma. Entonces van al mercado a venderlo como si fuera una vaca, y viene un hombre y lo compra, Potifar. Y él puede haber pensado, yo soy la persona más miserable que estoy en la tierra. Pero ¿qué dice la palabra? Fíjense lo que dice. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia. ¿Te queda mucho? Pasa solo. Ah, pasa solo. Subir. ¿Puedes subir? Dice, cuando Potifar era capitán de la guardia de Faraón, el rey de Egipto, el Señor, entonces dice, un oficial de Egipto, Potifar era capitán de la guardia de Faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Entonces él, que estaba literalmente desnudo, ¿no?, en un país que no conoce a nadie, siendo un esclavo, ¿cómo le fue? Éxito. ¿Por qué? Porque era un administrador de empresas, ¿sí? Y conocía varios idiomas. ¿Y qué más? Carismático. No. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Si nosotros nos ocupamos de Dios esté con nosotros, nuestra vida va a ser una vida de éxito, de verdadero éxito. El éxito con Dios es tener paz y gozo. ¿Qué te parece? ¿Cuánto vale la paz y el gozo? ¿Cuánto, si tenés que comprarlo, cuánto vale? Paz y gozo. Y a su vez Dios lo viene económicamente, como regalo, incluso. Entonces, ¿de qué nos tenemos que ocupar? ¿De comprar en la bolsa? ¿De tener? ¿Pertenecer? A Cristo, porque eso es lo que nos va a dar éxito en la vida, ¿sí? Entonces, vimos que, pásalo por favor, entonces vimos que no hay condenación a los que pertenecen a Cristo. Y después dice que el Espíritu Santo es el que nos trae vida para vencer al pecado que nos trae muerte. Entonces yo pertenezco a Cristo, el Espíritu de Cristo mora dentro mío. ¿Ustedes sabían eso? Que el Espíritu Santo mora dentro de ustedes. Entonces Él se ocupa de vivificarte. Entonces es el pegamento para que estemos unidos a ¿quién? A Cristo. Porque la tendencia es a desunirnos. El que nos va a mantener enfocados en Cristo es el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos ejemplos que da Romanos capítulo 8. Varias veces habla de andar en el Espíritu, seguir al Espíritu, seguir al Espíritu, seguir al Espíritu. Yo, ¿cuántas veces me va a decir el apóstol Pablo en Romanos? Ahora, si nosotros, vieron que hay una palabra que dice, buscad el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Y lo decimos y lo repetimos por todos lados. Ahora, ¿tenemos un problema? Si queremos resolverlo nosotros. ¿Y el reino de Dios y su justicia? No sé, no tengo ni idea. Estoy queriendo resolver este tema. Me olvido de que lo que la palabra me dice es, buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. O sea, buscar el Espíritu, buscarlo a Dios, buscar su presencia. Por ejemplo, a mí me cuesta eso, porque tengo un conflicto y enseguida me sale el chip de abogado. Entonces me sale una técnica, una estrategia abogadil. Y ahora va a ver, porque yo le voy a decir esto y después le voy a decir lo otro, y si yo le digo esto. Y a veces Dios me dice, ¿cómo? ¿Vos te vas a glorificar o yo me voy a glorificar a mí?
¿Vos querés ver mi mano? Entonces callate. ¿Saben lo que es que un abogado se calla? Es difícil, ¿eh? Bien. A veces Dios lo logra. A veces Dios lo logra. Bien. Por eso es mentira que los abogados no van al reino de los cielos. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que dice Romanos 8:4. Vamos a ver un poco lo que significa el espíritu, el rol del espíritu en esta historia. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al espíritu. Entonces, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que cuando conocemos a Jesucristo viene el Espíritu Santo dentro nuestro, con su vida. Pero no dejamos de tener una naturaleza pecaminosa. Entonces dice un conflicto. Voy para allá, pero la naturaleza pecaminosa dice, anda para atrás. Si vos sos abogado y podés, pero bueno, pero voy a confiar en Dios. Tenés una habilidad y empezás con la lucha esa. Entonces dice, ¿a quién tengo que obedecer? ¿Para allá? ¿El angelito? ¿O para allá? El diablito. Entonces yo tengo que seguir al Espíritu. ¿Cómo lo sigo al Espíritu? Primero de todo, ¿sabés qué tenés que pensar? Tenés que decir a Dios, quiero seguir el Espíritu. Porque si no tenés ningún interés, ¿para qué te va a hablar Dios? Ahora, si vos decís, yo quiero seguir el Espíritu Santo, bueno, prepárate. Prepárate. Bien, entonces seguir al Espíritu. Uno. Romanos, a ver, en anteriores. A ver, Romanos 8:13 dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Viene la naturaleza humana, que me tienta. ¿No? Entonces yo estoy en este momento hablando con ustedes y ahí tengo un halo. Ustedes me ven, este hombre es ungido. Casi estoy levitando por lo santo que soy, ¿no? Y de repente me viene un pensamiento perverso. Estoy acá. ¿Qué pasa? Que viene de mi naturaleza humana. Entonces me viene ese pensamiento, inmediatamente me viene una palabra que me dice, ¿ves que sos un chanta? ¿O ves que vos de qué te das si estás ahí arriba? ¿Eso qué es? Una condena. Me condena. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos? Que Dios, el Espíritu me convence de mi error. Pero el diablo me condena. Entonces me condena y que me genera culpa. ¡Ah! Estoy hasta las manos. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo puedo estar acá representando a Dios, enseñando su palabra? Si yo, mirá el pensamiento que tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por el poder del Espíritu, porque acá está diciendo eso, ¿no? El poder del Espíritu hace morir las acciones naturales. Yo puedo decir, la palabra de Dios dice que no estoy condenado. Entonces, sí, tengo ese pensamiento, divino este pensamiento. Pero, ¿vieron que uno dice? Uno no puede evitar que haya pensamientos. No puede evitar que haya pájaros revoloteando. Pero puedes evitar que hagan miedo. Entonces viene ese pensamiento y yo le puedo decir, mira, yo reconozco que tengo este pensamiento, pero por el poder del Espíritu Santo que hay en mí y la promesa de Dios que no soy condenado, yo soy recto para Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces decirle al lado, vos sos recto para Dios. ¿Sabes por qué sos recto? Porque Dios lo dice. Porque Dios te justificó. Entonces ¿sabes? Cuando el papá, cuando Dios Padre, papá, te mira, ¿sabes que a quién mira? A Jesús. ¿Dónde está Jesús? Dentro tuyo. Él te cuida.
Él te justifica. O sea, por eso somos salvos. Porque Jesús está con nosotros. Porque si el Señor me mirara sin Cristo a nosotros, en realidad no podemos nunca dejar la presencia de Dios. Pero Él es el que nos cubre, Él es el que nos... Entonces yo puedo decir, yo soy justo porque Jesús es justo. Y le digo ese pensamiento. Entonces empezá a decir ese pensamiento. Porque el pensamiento va a venir sobre tu debilidad. El pensamiento va a venir sobre tu vicio. Porque si yo les digo, yo me acerqué a Dios casi con 28 años. Tuve una vida. Y toda esa vida la arrastré. Y muchas cosas las arrastro hasta el día de hoy. Entonces Dios me está santificando, Dios me está purificando, Dios me está sanando. Pero son 28 años que he cometido errores. Que el diablo me acusa. Me dice, ¿ves que al final no cambiaste? Sí, cambié. Porque ahora soy un nuevo hombre. Sí cambié, porque ahora Cristo está en mí. Sí cambié, porque ahora soy recto a los ojos de Dios. Y así voy venciendo, de victoria en victoria, con el espíritu que me vivifica, al pecado que me quiere traer muerte, me quiere traer condena y culpa. Así que decirle al de al lado, sos libre de culpa. Terminala. Libre. Pasamos. Romanos 9, 10, 11 y 13. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. O sea que uno puede decir que es cristiano, pero si el Espíritu de Dios no está en vos, es puro nombre. Yo puedo decir soy cristiano, pero si el Espíritu de Cristo no vive en mí, no pasa naranja, nada, no hay nada. Yo soy cristiano el día que mi hijo creo que Él es mi Señor, es el dueño de mi vida y que yo deseo pertenecer, le pertenezco. Mi vida le pertenece. Cuando yo lo decido, mi vida me pertenece, te pertenece Señor, ahí paso a ser hijo de Dios y Él entra en mi vida. Pero si no, no hay una entrega de tu parte a Cristo, es un título nada más. Entonces cuando vos le decís, Señor, entonces bueno, listo, yo tomo el control de tu vida y empieza a tratar con vos. El control. Entonces, el control remoto. Les conté eso, que los nenes quieren agarrar el control remoto todo el día. Yo digo, qué bárbaro el tema del control, Todos queremos tener el control en casa. Y el Señor dice, yo quiero tener el control. Yo quiero tener el control. ¿Sí? Romanos dice, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de naturaleza pecaminosas, vivirán. Bien. Entonces el Espíritu vino a vivir. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Miren la potencia del Espíritu de Dios. Si levantó a Jesús de los muertos el tercer día, porque la obra de Jesucristo en la tierra no lo hizo con su propio poder, porque dice la Biblia que Él se despojó, siendo Dios se despojó de sus poderes. Y Él se valió del poder del Espíritu Santo, igual que vos y yo. Entonces el mismo Espíritu, que a su vez lo hizo resucitar al tercer día, después de estar 3 días muerto, lo hizo resucitar a Jesús, ese mismo Espíritu es el que vive en vos, ese es el Espíritu vivificador. El Espíritu de Cristo vive en vos. Tenés que creerlo. Porque si no lo crees, es como si tenés un auto que puede dar 300 kilómetros por hora, pero vos creés que da 80 y va 80. Y se sientan bien como vos, es un maquinón. Pero nunca lo pasaste de tercera, porque no sabés ni que existe la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. Bueno, acá es lo mismo. Tenés un maquinón adentro tuyo. Y a veces lo tenemos limitado
limitado del Espíritu Santo porque no tenemos la dimensión de lo que hay dentro nuestro, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, del poder del Espíritu Santo para vencer en todas las áreas de nuestras vidas y darnos el éxito en nuestra vida. El éxito no como el mundo lo piensa, el éxito en la paz, el éxito en la bendición de tu familia, de tu casa. Entonces, dejarse conducir por el Espíritu, quien nos ayuda en nuestras debilidades y ora por nosotros al Padre con gemidos de acuerdo a su voluntad. Fíjense esto, el Espíritu toma el control de tu vida. Y miren lo que hace hasta lo que puede hacer el Espíritu. Dice que puede gemir por vos y hablarle al Padre. ¿Dice eso o no? Fíjense, dejarse conducir por quien nos ayuda en nuestras debilidades y ora por nosotros al Padre con gemidos de acuerdo a su voluntad. O sea que si estás con una situación de debilidad que no sabes qué hacer, como contaba Eli, a veces uno no sabe qué hacer. Una situación tremenda. Dice, orar en el Espíritu. No como en el Espíritu. Sí, el Espíritu ora con gemidos indecibles, dice otra versión. O sea, es el hablar en lenguas. Entonces el Espíritu le dice al Padre y ora de acuerdo a la voluntad del Padre, que vos no tenés ni idea cuál es. Pero eso es tener fe. Eso es descansar en el Espíritu de Dios que toma el control de mi vida. Cuando oro ni siquiera sé lo que estoy orando, porque es el Espíritu que ora por mí. Eso es dejar el control a Dios, porque cuando yo tengo el control, yo quiero hacer la oración. Y está bien que ores con el entendimiento. Pero también es importante dejar al Espíritu que ore, o sea, explotar el potencial que Dios puso en vos. El Espíritu Santo quiere mucho más hacer en tu vida. Y lo estamos limitando porque no lo creemos. No lo creemos. ¿Por qué? Porque creemos en el control, en las limitaciones de lo que nosotros podemos hacer. Entonces nos llamamos muchas veces cristianos, pero no creemos en el poder sobrenatural de Dios. Y limitamos que Dios obre a través de su Espíritu y a través nuestro, con nuestra familia, por ejemplo, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Y Dios quiere usar a la iglesia para bendecir a la ciudad, a tu casa y a tu familia, pero si vos no le estás dando esa posibilidad al Espíritu Santo, no lo va a poder hacer. Estamos usando el 1% del potencial que hay dentro tuyo del Espíritu Santo. Entonces dice, bueno, yo voy a hablar en lengua y un día vengo, hablo un ratito en lengua acá, y después me olvido todo el día de lo que es hablar en lengua y por ahí otro día me voy a una reunión ahora en lengua y yo hablo en lengua. Pero dice la Biblia que orar en lenguas que es el Espíritu mismo que ora por vos y le habla con el Padre y le dice, che, papá, mirá lo que le está pasando y de acuerdo a la voluntad ora. Y nos estamos perdiendo esa bendición tremenda que tiene Dios con nuestras vidas. Porque muchas veces a mí me ha pasado que cuando estoy orando en lengua digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Yo que soy abogado, tengo control. Entonces es una manera de brillarme, de conocer el poder de Dios aunque no lo entienda. Me puse serio. Sí. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. Ya está eso, ¿no? Ah, no. ¿Sí? ¿O no? Además, el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros por gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es lo mismo. No sabemos a veces ni qué pedirle a Dios. Oramos 5 minutos y ya ni sabemos qué pedirle. Bueno, que el Espíritu ore con nosotros. Él sí sabe. Imagínate si no sabe. Es Dios. Es el Espíritu de Cristo en vos. Bien, ¿sí? Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Bien. Si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién en contra nuestra? Dice después, Romanos. Y ahí ya te tenés que agrandar un poco. Si Dios está con nosotros, porque el Espíritu de Dios vive en mí, entonces Jesús dice que yo soy santo. Y le dice al Padre, Él es santo,
es recto, es justo, el Padre Celeste, salvo, pase por acá. Él que es Dios. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu que vive en mí, dicen, aprobado. No es condenado. Es santo. Entonces, si Él, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el que creó el universo, y nosotros somos nada del universo, dice que nosotros no somos condenados, ¿quién entonces puede venir en contra nuestro? ¿Quién? Porque si viene en contra nuestro, va en contra de Dios. ¿Quién está diciendo algo en contra tuyo? Por más que hayas errado, ¿quién te juzga? ¿Qué pensamiento te está juzgando? El acusador nos dice que somos culpables y que no alcanza con... El acusador se enojó. Se enojó. El acusador dice que somos culpables y que no alcanza con nuestras actitudes para ser perdonados, por ende nos condena, no alcanza. ¿No ves que no alcanza? Que siempre vas y caes en lo mismo. Eso es el acusador. Es uno de los nombres de Satanás. El adversario, el maquinador, el engañador. Viene y te dice eso. ¿No? Bien, ese te condena. Y te usa un pensamiento, te usa una persona, cualquier cosa. Es experto en mentira. Experto en mentira. Pero el Señor dice que ya pagó la condena por nosotros y que somos absueltos de culpa y cargo. Entonces el Señor, pero mira lo que dice. Ya está. Ya pagué, hijo. Me tenés cansado, perdonar. Ya está. No le des bola más al Santincho. Ya está perdonado. Te mando el poder vivificador. Te mando el Espíritu Santo. Él va a vencer, no vos. Porque no es con, dice Zacarías, en el libro de Zacarías, no es con ejército. No es con la habilidad humana. No es con poder humano. No es con estrategia humana. Sino es con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que vence. Entonces Él nos da el Espíritu Santo para que Él venza por nosotros. ¿Qué más? ¿Ya leí todo? Así que Él nos da su Espíritu por gracia, nos lo regala. Por gracia. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Por gracia. ¿Qué hay que hacer para recibir el Espíritu Santo? Pedirlo. Yo lo quiero. Es decir, yo lo quiero. Yo quiero el poder unificador sobre mi vida. ¿No lo quieren? Es regalado. Es gratis. Es el pegamento para estar unido a Cristo, para pertenecer a Cristo. Es la llave para el éxito de tu vida. Y Dios te lo da gratuitamente porque es un papá que te ama y te lo da gratis siempre y cuando te lo pidas. Si no lo querés, no te lo da. Imagínate el hijo pródigo llega a su casa, ¿no? Después de haber hecho todo lo que hizo, desastre, ya sabemos la historia, tenía un hambre bárbaro, le dice, papá, perdóname, pequé contra vos y contra el cielo, tengo hambre, quiero ser uno de tus jornaleros, porque ellos comen. Y el padre le dice, no, hijo, te amo, le da besos, le pone la cosa, ¿no? Todo, lo ponen, hace una fiesta, y el hijo le dice, ¿sabes qué? No quiero. Se saca el vestido, se saca el anillo, que es la tarjeta de crédito, no quiero, se saca las sandalias, quiero volver a los chanchos. No puede hacer, ahí no puede hacer nada, padre. Entonces lo mismo con vos y conmigo. Dios nos da el Espíritu, Dios nos da la salvación, Dios nos da su Hijo, viene a vivir dentro nuestro, Dios nos perdona, Dios nos santifica. ¿Qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer es permanecer con Él. Él se ocupa.
con su espíritu, de que venzamos los pecados. Él quiere interceder por nosotros en nuestra debilidad. Él quiere hacerlo todo. Lo único que tenemos que hacer es permanecer tomados de su mano. Nada más. Nada más. No, pero a Dios dando, ¿cómo es? Ese dicho, el mazo. No, eso no es así. Dios dando nada. Dios te da todo. Todo te da. Todo te da. No, pero vos tenés que hacer todo lo que podés de tu parte y Él va a hacer la otra parte. No. Sino que, ¿cuáles son los requisitos? A ver, ¿qué hay que hacer? Entonces ya entramos en la ley. Requisitos. No, Él te da todo. Como consecuencia de todo lo que te da Dios, te pones como José y sos una bendición. Entonces, como consecuencia, que estás lleno del Espíritu Santo, lleno del poder vivificador, y empezás a hacer obras espectaculares, porque el Espíritu Santo está en vos. Entonces Dios te transforma y como consecuencia de eso vienen las obras y vas a cumplir la ley y la vas a superar en la ley, porque el Espíritu Santo va a estar en vos, no por tus fuerzas. Entonces, pedirle al Padre que te dé el Espíritu Santo. Si dejas que entre, pasas a estar unido a Él y el pecado ya no tiene poder sobre tu vida y por ende tenés libertad y vida eterna. ¿Sí? Romanos 8:3, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Qué es eso? ¿Quién se atreve? Al que Dios ha elegido para sí. Somos elegidos de Dios. Somos elegidos de Dios. Así que no te atrevas, ¿no? Que nadie se atreve a acusarte, pero vos tampoco te atrevas a acusar a nadie, de ninguno de tus hermanos. Por más que no te gusta el corte de pelo que tenga, cuánto habla, si habla de más, si habla de menos,